61 Reinicio físico. Capítulo 61 Reinicio físico. Estuvo sumergido en las aguas termales durante media hora. Refrescante. Chu Xian se puso de pie. De no ser por lo que le rodeaba, casi habría olvidado que seguía siendo un trabajador que tenía que volver al trabajo. Estimulación diaria del crecimiento. Fertilización diaria. Estudio diario. Durante esta fase de desarrollo, él mismo solo pudo esforzarse un poco más. Zas. Tras vestirse, la figura de Chu Xian se elevó del suelo y voló hacia la habitación de los niños. La capacidad de mover objetos pesados dentro del espacio dimensional obviamente lo incluía a él mismo, aunque el espacio había sido realmente pequeño antes, jaja. Podía alcanzar el límite en tan solo unos pasos, así que no había necesidad de volar. Ahora el espacio era más grande con un radio de más de 200 metros y un diámetro de casi 500 metros, ya no era una distancia que se pudiera recorrer en unos pocos pasos. Tuvo que admitirlo. La sensación de estar en el cielo era bastante agradable con vistas a todas las pequeñas verduras. En cuanto a contemplar las montañas, solo Dios sabe cuándo será posible. Todo el espacio estaba claramente dividido en capas. Desde el interior hacia el exterior, círculo por círculo, las plantas se iban acortando hacia los bordes, el círculo más externo estaba formado enteramente por plántulas jóvenes. Estaba sembrando alfalfa, una hierba forrajera de alta calidad, gallinas y patos, cerdos y conejos, ganado vacuno y ovino. Todos podían comerlo, de hecho estaba preparando la comida y la bebida para la cría de otros animales en el futuro. Además, una vez que esta hierba forrajera crecía, resultaba bastante estética. Jefe, ya está listo. Yuan llegó a informar justo cuando terminaba su trabajo. Eran otros 500 gramos de longín. Después, Chu Xian abandonó el espacio y se dirigió al distrito comercial, sacando un comunicador comprado en el mercado negro para enviar un mensaje según la información programada. Media hora después trajeron el té. Tus 50 gramos. Tus 30 gramos. Uno a uno se marcharon contentos. Al fin y al cabo, era una cantidad importante de dinero, y habían estado bastante preocupados tras regresar a casa. Viéndolo ahora, se habían preocupado demasiado. El hombre era de fiar. Al abrir los pequeños paquets y olerlos ligeramente, la refrescante fragancia demostró que se trataba de auténtico telonjín fresco. ¿Podemos reservar más? ¿Alguien quería comprar más? Chu Xian negó levemente con la cabeza. Lo siento, la mercancía es limitada. No aceptaré nuevos pedidos hasta que se haya entregado todo este lote de pedidos anticipados. Si desea comprar, diríjase a Astol Street la mañana del 6 del mes que viene y espere. Ya veo, de acuerdo. En unos 10 minutos, se sirvió todo el té. Anteriormente había encargado 3 catis, entregando 500 gramos cada vez, aún le quedaban 2 lots más por entregar. Al otro lado, Stall Street. ¿Por qué no ha aparecido todavía ese tipo? Es demasiado escurridizo. La última vez que lo seguí, lo perdí en una esquina y me eché una buena bronca cuando volví. Muchas maraadas habían comenzado a centrarse en el longín, pero al mediodía todavía no había rastro de Chu Xian. ¿Dónde estaba? De repente llegaron noticias. ¿Qué? El punto de entrega no está aquí. Les avisó individualmente y mucha gente ya ha recibido sus productos. Maldita sea. No esperamos nada. ¡Qué odioso! Rechinaban los dientes de rabia, pero no podían hacer nada más que esperar a la próxima vez. Mercado negro, sala de billar. Recibió la noticia que le enviaron sus subordinados. Unos imbéciles. Mirar a ese lunático es buscarse la muerte. Tiger Brow aún no había salido de su sombra psicológica. Si Chu Xian tenía antecedentes o no, él no lo sabía. Pero sin duda era un lunático, un hombre desesperado. Llevaba varios días teniendo pesadillas. A pesar de conocer la locura de Chu Xian, no advirtió a aquellos con malas intenciones. ¿Qué pesadillas? No podía ser el único que los tuviera. Solo de pensar en que alguien más provocara a ese demonio y luego recibiera una lección. Tis tis, Tiger Brow sintió una hulida de anticipación. Mientras hubiera alguien más desdichado que él, su propia desdicha se vería enormemente disminuida. El 27 de octubre se entregó el segundo lote de 500 gramos. Esta vez, alguien siguió a los clientes que habían hecho pedidos anticipados, pero Chu Xian los despistó fácilmente hasta que ni siquiera pudieron verle la cola. El 1 de noviembre las 3 cajas de té fueron entregadas a los clientes. Siguen viniendo. Chu Xian estaba indefenso. Era un sufrimiento interminable. De acuerdo entonces. Jugaré contigo. Él condujo a las hulidas de seguidores a un rincón tranquilo, justo cuando el que iba al frente dobló la esquina. Ruido sordo. Chu Xian le dio una patada directa en el estómago. La sangre salpicó salvajemente.
El hombre recibió una patada tan fuerte que se dobló por la mitad, se estrelló violentamente contra la pared y se deslizó hacia abajo, sin que se supiera si estaba vivo o muerto. Al ver esta escena, la gente que estaba detrás de él se detuvo al unísono, una neblina de sangre llenó el aire y el olor a hierro les llegó a la nariz. Increíble, habían seguido a Chusien varias veces, y la otra parte solo se había mantenido oculta. Nunca habían tenido un enfrentamiento directo. Por lo tanto, todos pensaban que era solo un gatito, pero ¿quién se habría imaginado que se transformaría directamente en un lobo hambriento? Había atacado sin piedad desde el principio. Hacía mucho tiempo que no sentía una patada tan satisfactoria. La última vez fue Erjoan quien lo hizo, esta vez lo intentó él mismo. Se sintió bastante bien, sobre todo al desahogar su frustración. No, es un poco adictivo, así que unos cuantos trikes más. PFF. Gran héroe, perdóname la vida. Poco después, un grupo de personas yacía en un rincón. Chusien aún se mantenía relativamente sereno, sin matar a nadie a patadas al instante. De las 12 personas, la mayoría se había desmayado. Los que seguían despiertos sentían que se morían, les dolía muchísimo. Sentían como si todos sus órganos internos se hubieran desplazado. Chusien se acercó al líder menor de uno de los grupos. Bofetada. Habilidad activada, reinicio físico. Con una sola bofetada, el cerebro de la otra persona recuperó gradualmente la consciencia. ¿Te duele? Incluso respirar le resultaba doloroso, no podía pronunciar ni una sola palabra, solo emitía sonidos, con los ojos llenos de terror mientras miraba a Chusien. Estás muy herido y tienes mucho dolor. ¿Qué te parece si te dejo marchar? No. La gélida sensación de la hoja en su cuello le obligó a usar todas sus fuerzas para pronunciar una sola palabra. 62. Como era de esperar de él, sabe jugar. Capítulo 62. Como era de esperar, sabe divertirse. Loco, demonio. En ese momento, solo quedaba arrepentimiento en la mente del líder. Pensaba que esta misión sería fácil, pero no esperaba que fuera mortal. Pensaba que el tipo como mucho sabía pelear, pero no esperaba que su poder de combate fuera tan extraordinario. Llevaba un cuchillo encima, y en ese momento lo tenía presionado contra el cuello. Guiaan, ¿quién lo cambió? Devuélvanme el Guiaan original de aplastar al oponente. Bofetada. Otro ataque de habilidad de reinicio. No exageres. Habla, dame una razón para no concederte la salvación físicamente. Media hora después, las 12 personas estaban al borde del colapso. El trauma psicológico fue más doloroso que sus lesiones físicas. ¡Ay, Dios mío! A partir de mañana, voy a ser una buena persona y dejaré de ser un delincuente. No, ahora mismo inmediatamente. Encontrar trabajo, honrar a mis padres, respetar a los ancianos y amar a los jóvenes, estar unidos y ser amigables, por el hermoso futuro de la comunidad humana. Lucha, por la vida. Dicho esto, ¿podemos ir primero al hospital? Gritar consignas cuesta mucha sangre. Muy bien, dado el nivel de iluminación que han alcanzado, no les pediré a cada uno que escriba una autorreflexión de 300.000 palabras. Adiós. La voz que sonaba como si viniera del infierno, hizo temblar a las 12 personas. 300.000 palabras. ¿Quieren que publiquemos un libro entre todos? Chusien expresó que al realizar una buena acción cada día, había sido otro día significativo. En este punto, el pedido de 3 Jin se entregó por completo. Recogiendo las hojas tiernas del árbol madre todos los días, por suerte la nutrición se mantuvo, de lo contrario se habría arrancado por completo. Hoy es 1 de noviembre. Para finales de este mes, los otros 36 árboles de Longin de crecimiento acelerado madurarán y la producción diaria podrá alcanzar los 3,6 kilogramos. Él lo esperaba con ilusión. Sin embargo, lo que más esperaba en ese momento era la actualización del sistema. 2 días más. Por otro lado, ver a sus subordinados en un estado tan lamentable. Maldita sea. Demasiado odioso. Esto está yendo demasiado lejos. La persona que estaba detrás de escena estaba furiosa, sintiéndose como si le hubieran dado una bofetada. Era otro gasto médico, tendrían que guardar cama al menos un mes. Todo es dinero. Luchar por la vida, lucha por el culo de tu abuelo. Si estuviéramos en la era anterior de Internet, sin duda sería un caso de muerte social en toda la red. Sala de billar. Jaja, me muero de risa. Como era de esperar, él sí que sabe divertirse. Al recibir la noticia, Tiger se llenó de alegría. Por fin, alguien era tan miserable como él, o mejor dicho, varias veces más miserable que él. No solo resultaron gravemente heridos. Además, tuvieron que gritar eslóganes tan vergonzosos. VIP,
El comunicador sonó de repente. Echando un vistazo, la sonrisa en el rostro de Tiger se congeló gradualmente y el contenido hizo que su presión arterial aumentara. Materiales de construcción por valor de 1 millón de puntos de crédito. Páguelo a crédito primero, pague el mes que viene. ¿Entrega antes de mañana por la noche? ¿Algún problema? Trago. La garganta de Tiger se movió mientras tragaba toda la ira que acababa de surgir. Respuesta: no hay problema. Bip. La otra parte respondió casi al instante. Un placer hacer negocios. Por cierto, no sonrías de forma tan extraña, ten un poco de autocontrol. Tiger se levantó de un salto. Como sabía la otra parte que estaba sonriendo y sonriendo tanto. Va, ese no es el punto. Monitor, cámara, no hay ninguno. Buscó por todas partes, pero no encontró absolutamente nada. Había visto un fantasma. ¿Podría ser que lo hubieran predicho? Pensar en el $1 millón en materiales de construcción entregados a crédito, aunque el costo no fuera tan alto, le dolía tanto que no podía respirar. Si la otra parte no paga, sería una pérdida total. ¿Cómo se llama esto? ¿La alegría extrema se convierte en tristeza? Estoy muy preocupada. 3 de noviembre. Mañana, Chu Xian recibió un nuevo lote de materiales. En ese momento, la estructura principal del laboratorio estaba completamente terminada, se habían retirado los moldes y el siguiente paso era construir las paredes. No podía simplemente usar hormigón para construirlas, eso sería un derroche excesivo. Tampoco había ladrillos. Afortunadamente en los últimos días había adquirido un equipo de segunda mano que podía fabricar algo similar a los blocks aireados anteriores al cataclismo. Pero la tecnología era superior. En pocas palabras, 1 metro cúbico de materia prima puede producir 20 metros cúbicos de producto terminado. Para visualizarlo como una espuma que se expande rápidamente al entrar en contacto con el aire. Después del endurecimiento, y ser recortado, se convirtieron en ladrillos de pared. Ligero, duro, insonorizar. Su desempeño no fue solo un poco mejor que el de los ladrillos cocidos. De hecho, Chu Xian alguna vez pensó en cocer ladrillos él mismo. En el espacio dimensional había tierra, podía cultivar árboles o usar combustible. Pero esa fue una decisión de último recurso. El espacio no era grande para empezar, y el fuego produciría humo convirtiéndolo todo en un desastre. Ahora, con esta solución perfecta, naturalmente no había necesidad de cocer los ladrillos él mismo. Si Yuan, te lo dejo a ti, le indicó Chu Xian a su nuevo subordinado. El nombre le resultaba algo familiar. Sí, jefe. Chu Xian no era un jefe malvado, no se limitaba a observar. Era responsable del corte final, la mampostería y otros pasos. 63 Sistema de registro de 3 niveles. Capítulo 63 Sistema de inicio de sesión de nivel 3. Ocupado hasta la noche. Aunque estaba cubierta de polvo, Chu Xian quedó muy satisfecha al ver los resultados. El aditivo expansivo permitió un fraguado rápido y se secó muy pronto. En 3 horas se endurecería y alcanzaría la consistencia adecuada para el corte. Después de secarse un poco más al sol, la fuerza se duplicaría con creces. Por cálculo, en tan solo 6 horas, este material similar a los blocks aireados podría utilizarse. De hecho, ya se había construido un muro en ese mismo instante. Nada mal, con una simple sesión de práctica. Chu Xian ya había desbloqueado su enésima profesión albañil. Tras mirar la hora, se lavó rápidamente y se cambió de ropa. Regresó a casa y fue a la casa de al lado. En cuanto entró en la habitación, la fragancia inundó el ambiente. Siéntense rápido, solo queda un plato. Anciang estaba poniendo la mesa. Anduodu había traído bastantes cosas hoy. Brócoli, col china, rábano, repollo. Fue toda una revelación, casi pensó que alguien había cometido un error, pero resultó que muchas verduras en el laboratorio habían entrado en su periodo de maduración. ¿No iba eso en contra de las reglas? Si se tratara de productos experimentales exitosos, por supuesto que lo sería. Pero se trataba de un experimento teórico, y hubo variedades que no dieron resultado. Llamarlos fracasados. Eso solo significaba que su tasa de crecimiento no había cumplido las expectativas, no existían riesgos para la seguridad. Claramente, sería un gran desperdicio tirarlos directamente a la basura, siempre y cuando no fuera una cantidad excesiva, llevarse algunos a casa para comer no sería un problema. Por lo tanto, hizo que Anduodu trajera algo hoy para que todos pudieran comer. La sopa de rábano y tomate está lista. Anduodu sirvió el último plato, aunque la receta era extraña, había que tener en cuenta el contexto histórico. En estos tiempos, poder usar 2 tipos de verduras para hacer sopa ya era un lujo. Los rábanos en sí no tenían mucho sabor, y no había costillas de cerdo. Guisarlos con toumets para darles algo de sabor no se consideraba cocina oscura.
Chusien tomó un sorbo. ¿Qué tal está? ¿El sabor es demasiado suave? Si es así, le añadiré un poco de sal. Han Duoduo lo miró. Oye, no me vas a preguntar, murmuró Liu Qi desde un lado. Los grandes ojos acuosos de Han Duoduo lo miraron fijamente. Liu Qi. En ese momento se emitió una noticia. El primer grupo de personal de la Estación Espacial Internacional Navigator concluirá sus periodos de servicio de entre 15 y 20 años en enero de 2075. Al escuchar esto, Chusien se dio cuenta de que la Tierra no estaba lejos de Júpiter. Su propio reconocimiento también parecía estar cerca, lo esperaba con muchas ganas. Con el artículo sobre Júpiter y la teoría del rápido crecimiento, sin importar que podría lograr convertirse en investigador senior, o quizás incluso en uno de grado especial. Después de cenar, regresó a casa. Chusien continuó con su labor de albañil, añadiendo ladrillos y cemento a su laboratorio. Yuan, San Yuan y Si Yuan le ayudaban cerca. El tiempo transcurría lentamente. Bip bip. A medianoche sonó la alarma y Chusien detuvo inmediatamente el trabajo que tenía entre manos. Ding. Inicio de sesión exitoso. Felicidades por obtener Cangrejo Rey X20. Recompensa adicional obtenida ninguna. Enhorabuena, anfitrión. 200 registros completados. Cuenta regresiva para la actualización del sistema. 10, 9, 8. En cuanto a los cangrejos rey o lo que fueran, aunque era la primera vez que aparecían en un inicio de sesión, Chusien no tenía tiempo para preocuparse, la mejora era lo más importante. 6, 5, 1. Actualización completada. Las actualizaciones de funciones son las siguientes. 1. Se ha aumentado la variedad y la cantidad unitaria de recursos de supervivencia por inicio de sesión. 2. La probabilidad base de obtener recompensas adicionales se ha incrementado en un 10%, y la variedad se ha ampliado. 3. Las funciones de visión compartida y comunicación remota con entidades biológicas que hayan iniciado sesión ya están disponibles. Nota: el contador de inicios de sesión de hoy se ha actualizado. El contenido actualizado no era mucho, incluso tenía un elemento menos que el nivel anterior. Sin embargo, el efecto seguía siendo enorme. El aumento en la variedad y cantidad de recursos era algo obvio. El aumento del 10% en la probabilidad base significó que la probabilidad total había aumentado al 50%. Finalmente, había una nueva función que sorprendió gratamente a Chusien: compartir la visión y comunicarse de forma remota con entidades biológicas que hubieran iniciado sesión. Había que saberlo. Cuando enviaron a los humanos bioquímicos, él no tenía ni idea de lo que estaba pasando, solo podían informarle en persona cuando regresaran. ¿Comunicadores? ¿Has oído hablar alguna vez del seguimiento de señales? Si se usa en exceso, el riesgo es muy alto. Si ocurría un accidente durante una misión, era difícil responder a tiempo. Ahora, estaba bien. Visión compartida. Comunicación remota. Nadie podía interceptar el contenido de la conversación, y él podía reducir la probabilidad de ser descubierto mostrando su rostro en el exterior. A continuación venía la parte que ponía nervioso a Chusien. El primer inicio de sesión de nivel 3. 64. Por favor, llámame emperador. Capítulo 64. Por favor, llámame emperador europeo. Chusien recitó en silencio en su corazón. Al segundo siguiente su mente le mostró su propia información. Anfitrión Chusien. Nivel 3. Intentos de registro restantes 1. Suerte 340. Los intentos de inicio de sesión de hoy se habían actualizado y al mismo tiempo, también recibió una notificación del sistema dada de que necesitaba 300 inicios de sesión para subir al nivel 4. Sistema dada gracias. En el nivel 1 se requirieron 100 intentos. En el nivel 2 se requerían 200 registros de entrada. Todo este tiempo, lo que más preocupaba a Chusien era que cada mejora de categoría duplicaría el requisito de registro, lo cual sería muy desalentador. 200 convirtiéndose en 400, 400 convirtiéndose en 800. Eso es aterrador. Afortunadamente la actualización del nivel 3 al nivel 4 no duplicó el valor. Aunque aún requería medio año de controles, era mucho mejor que duplicarlo. Después de bañarse y cambiarse, pasó un minuto halagando al sistema, papá, como de costumbre. Registrarse. El corazón de Chusien estaba nervioso, pero a la vez lleno de expectación. Ding. Registro exitoso. Enhorabuena por haber conseguido una vaca Wagyu. Al oír esto, Chusien expresó feliz. Antes, como mucho, recibía una pierna de res grande, aunque a veces recibía media ovejilla gorda. ¿Puede compararse el volumen de una ovejilla con el de una vaca? Ahora, le gustó esta unidad, ya que le daban directamente una vaca entera. Sus 4 armas biológicas tenían un apetito voraz,
no podían comer verduras todos los días, ¿verdad? Chu Xian tampoco era un terrateniente tacaño. Por lo tanto, muchos de los alimentos consumidos en visitas anteriores habían terminado en sus estómagos. No se lograron salvar muchos suministros. Esta vez, con el aumento de unidades, pensó que podría ahorrar más. En realidad, estaba deseando consumir más. Cuantos más subordinados, mejor. Registro adicional ninguno. De acuerdo, una probabilidad del 50% de que no se activara era normal, pero eso hizo que el corazón de Chu Xian se sintiera un poco frío. Primer check-in. No sería mala suerte, ¿verdad? No lo seas. Sistema dada en el peor de los casos, te halagaré un minuto extra cada día a partir de ahora. Recompensa por primer registro del sistema de nivel 3 nodo espacial X2. Chu Xian estaba atónito. ¿Qué fue eso? Inmediatamente después, la información relevante inundó su mente. ¿Qué? Tras comprender, los ojos de Chu Xian se iluminaron de inmediato. Jaja, llámenme el emperador de Europa. ¡Qué bueno! Nodo espacial. En pocas palabras, es similar a un portal de teletransportación, que permite viajar de un lado a otro entre dos nodos, una verdadera bendición. Todavía estaba pensando en cómo ir a la ciudad salvaje para conseguir equipo experimental gratis, pero diversos problemas le impidieron pensar en ello más que en su mente. Ahora, tenía la base para ponerlo en práctica. En su habitación se había instalado un nodo, no importaba lo lejos que fuera, podía regresar en cualquier momento, así que comunicarse con él no suponía ningún problema. Además, para salir a la superficie, ya no necesitaba ninguna aprobación ni comprar una identidad. De este modo, no solo esas ciudades salvajes, sino también algunas ruinas urbanas de antes del cataclismo, podrían desenterrar muchas cosas valiosas. Haciendo algo de arqueología, una vida relativamente libre me llamaba. Tras la emoción inicial, Chu Xian preguntó sobre el método de uso. Soltó un leve suspiro de alivio. Afortunadamente, ni su colocación ni el proceso de teletransportación causarían gran revuelo. Lugar, recitó Chu Xian en silencio. El segundo siguiente, colocación completada. Se escuchó la voz del sistema. Miró a su alrededor, no había ningún cambio en la habitación, pero Chu Xian descubrió, a través de la visión del sistema, que había una esfera luminosa muy visible. Estaba ubicado en el espacio dimensional. Los demás no podían verlo ni tocarlo. La distancia de teletransportación era de un radio de 6,5 metros alrededor de la esfera luminosa. Es decir, solo podía teletransportar objetos de no más de 12 metros de longitud, y Chu Xian ya estaba muy satisfecho con eso. Actualmente no tenía necesidad de teletransportar objetos tan grandes. Aunque lo hiciera, no lo olvides, también poseía el espacio dimensional. Si había tipos realmente grandes, podía colocarlos directamente en ese espacio y teletransportarse él mismo. Hay que decir que la capacidad de carga del espacio dimensional era excelente. Media hora después, Chu Xian llegó al laboratorio. Anduoduo no se quedaría allí esa noche. En la oficina, apagó la vigilancia. Lugar, se hizo de nuevo en un segundo y entonces llegó la parte que Chu Xian estaba esperando con ansias. Teletransporte. No hubo destello de luz ni distorsión espacial, casi ningún sonido, y Chu Xian desapareció de la oficina. 10 segundos después, su figura reapareció. Bien, muy bien. Chu Xian no sabía qué más decir. Era demasiado práctico, y encubierto. Ya no podía describirse como tecnología negra común y corriente. Tras ir y venir más de 10 veces, Chu Xian finalmente se detuvo. Regresó a casa, se tumbó en la cama y su mente dio vueltas pensando en su próximo plan. Los libros nuevos no son fáciles. Durante el periodo de recomendaciones, por favor, apóyenlos lo máximo posible. 65 restricciones de compra. Capítulo 65 límite de compra. Una hora después, con un plan en mente, Chu Xian regresó al espacio dimensional y continuó colocando ladrillos para el muro. No importa cuán grandioso sea un plan, aún se construye ladrillo a ladrillo. Gente trabajadora, espíritu de trabajo. Trabajar es el camino para convertirse en una persona superior. Escuchar canciones de la época anterior fue bastante motivador. Cerca del amanecer, trabajo terminado. Siguiendo sus órdenes, Yuan, San Yuan y Si Yuan se dirigieron al cercano dormitorio al aire libre. Después de todo, no eran máquinas. Los seres humanos, desde el punto de vista bioquímico, necesitan descansar 4 horas al día. Por supuesto, eso siempre y cuando estuvieran bien alimentados. Chu Xian, sin embargo, no tenía nada de sueño. Sonido metálico. Su larga hoja salió de su vaina, dirigiéndose hacia la carne de Wagyu.
Fue una lástima, si hubiera estado vivo podría haberlo conservado, con la esperanza de fichar a otro más adelante para emparejarlos con fines reproductivos o algo así. Chisporroteo, chisporroteo, chisporroteo. Sobre la plancha de hierro, la carne veteada desprendía un rico aroma. El sabor está bien. Tras probar un bacalao, Chusien comentó que no había superado sus expectativas. No le gustaba freír la carne, seguía prefiriendo el estofado. Sin embargo, ¿cuánto tiempo se tardaría en hervir una vaca entera? Así nació una idea. Carne seca. Llevaba casi un año allí y no había comido carne seca. Anteriormente había entregado una pata de vaca, que asó a la parrilla y convirtió en sopa. Tras consultar cierta información y adoptar un método más rápido, se puso manos a la obra. Rebanando, marinar, secado al aire, asado. En un solo día, logró preparar 10 hin de carne seca al aire. Usar carne Wagyu para preparar carne seca al aire fue probablemente una experiencia única. Estuvo masticando un rato. Tenía un sabor bastante bueno. 5 de noviembre. Madrugada. Ding. Inicio de sesión exitoso. Enhorabuena por haber obtenido 500 litros de leche. Además, se obtuvo X2 humanos bioquímicos. ¿500 litros? Eso da para darse un baño. Lo primero que se le ocurrió a Chusien fue hacer queso, yogur y cosas por el estilo. Sin embargo, lo que más le alegraba era tener 2 subordinados más. Gu Yuan, Liu Yuan, de ahora en adelante, llámame jefe. Había 2 boucas más que alimentar, pero el valor que generaban superaba con creces la pequeña inversión. Sí, personas trabajadoras más 2. Por la mañana, Chusien volvió a la calle de los puestos. Ya había dicho que vendría el día 5 a venderte y aún tenía deudas que pagar. El crédito de 1.000.000 de puntos del hermano U. Negarlo. No había necesidad, sin confianza, uno no puede mantenerse en pie. Si Chusien realmente quería robar a alguien, prefería ser directo al respecto. Dado que decía que se trataba de una transacción a crédito, sin duda la cumpliría. El incidente anterior se había resuelto con una indemnización 5 veces superior. Una cosa es una cosa. Principios. En resumen, promesas, aunque no tuvieran mucha importancia, o incluso pudieran intercambiarse por muchos beneficios, no había necesidad de pisotearlas como si fueran basura. Además, esta sería la última vez que vendría aquí a venderte. Con el nodo espacio-dimensional, su mercado ya no se limitaba a una sola ciudad subterránea. Está aquí. Al ver a Chusien, la multitud se agolpó a su alrededor. Tras varias transacciones, todos conocían su solvencia y la calidad de su té. Incluso aquellos que no habían terminado de beber lo que habían comprado querían comprar más. Quiero 100 gramos. Quiero 50 gramos. Todos blandían sus tarjetas de puntos de crédito. Al ver esto, Chusien bajó la mano y la escena se calmó. Hoy solo me quedan 500 gramos de hojas de té y además, esta es la última vez que venderé aquí, no acepto reservas. Si quieres comprar en el futuro, debes encontrar un agente. En cuanto a quién es el agente específico, los interesados pueden hablar conmigo. Un recordatorio amistoso: la comisión de la agencia no es barata. Está bien, vayamos directo al grano. Al oír esto, algunas personas entre la multitud retrocedieron instintivamente unos pasos, con el estómago ligeramente dolorido y los intestinos temblando. Chusien continuó: estos 500 gramos de hojas de té se venderán en porciones de 10 gramos, con un límite de compra, principalmente porque sois muchos y no quiero que nadie haga un viaje en vano hoy. El precio es el mismo que la última vez. 300 puntos de crédito por gramo. Al oír esto, muchos de los presentes lo pensaron detenidamente y lo aceptaron. Esto estuvo bastante bien. Si no hubiera límite de compra, mucha gente vendría gratis, y si se convirtiera en una guerra de pullas, al final podrían no ser capaces de comprar nada. Era una regla muy razonable. Entre la multitud, algunas maraadas se dirigieron a Chusien con malas intenciones. Vamos, síganme. Esperen. El líder detuvo repentinamente a sus subordinados. Esta persona es muy inteligente, cedió los derechos de la agencia. Aunque ataca con dureza, si hay dinero de por medio, eso no es más que un asunto menor. Hace unos días, varios grupos de personas fueron agredidos, y naturalmente no podían dejarlo pasar. Sin embargo, el beneficio es más importante que la imagen. Aunque inicialmente planeaban vengarse, de repente se interesaron por los derechos de agencia. Espera a que Chusien termine de vender primero. En poco tiempo todo se agotó y se consiguieron 150.000 puntos de crédito. Al ver que no aceptaba reservas, todos tuvieron que marcharse. Por supuesto, algunas personas se acercaron a preguntar por la comisión de la agencia. Al oír que se trataba de 1.000.000 de puntos de crédito, se acobardaron inmediatamente.
Demasiado caro. Incluso aquellos con un patrimonio considerable se mostraban reacios a gastar tanto dinero. No era que fueran tantos o desconocieran los márgenes de beneficio, pero hay que fijarse en el producto. ¿Cuánto Longines fresco puede haber realmente? No era un producto industrial fabricado en serie. No pudo alcanzar un volumen elevado. Solo podían subir el precio, y el precio actual ya era muy alto. ¿Cuánto tiempo se tardaría en recuperar la comisión de la agencia? Calculado de esa manera, el riesgo era extremadamente alto. Los clientes se dispersaron. Entonces, un grupo de personas lo rodeó con aspecto hostil. Entre ellos, un pequeño líder caminaba con aires de superioridad, con un estilo que parecía ignorar a todos. Niño, bofetada. Liu Yuan lo saludó con gran entusiasmo. Un saludo verdadero y literal. Cambió directamente la posición del oponente de vertical a horizontal. 66. Mis costes laborales son muy elevados. Capítulo 66. Mis honorarios laborales son muy caros. ¿Cuál es la situación? En este momento, todo el lugar quedó en silencio. Todos miraban con confusión. ¿Acaso no había terminado de hablar antes de empezar a golpear a la gente? ¿Este tipo tiene tendencias violentas? Es simplemente irracional. 2. PFF. Varios dientes salieron disparados de la boca del líder de poca monta. Tenía la mitad de la cara hinchada y la cabeza le daba vueltas. Después de que las 3 preguntas fundamentales de la vida pasaran fugazmente por su mente, finalmente se dio cuenta: había sido derrotado. Inmediatamente se puso de pie rápidamente. Niño, Pensilvania. Liu Yuan le propinó un doble golpe. La otra mitad del rostro del hombre también se hinchó, y algunos dientes más se le escaparon. Al instante sus subordinados no pudieron contenerse. Niño, dijo alguien, dando un paso al frente. Pensilvania. Ki. Otra más. Pensilvania. El tercero ni siquiera tuvo tiempo de hablar. Pensilvania. Liu Yuan se convirtió en una máquina de bofetadas. A medida que llegaban, caían. En poco tiempo 6 o 7 personas yacían en el suelo. Los demás quedaron estupefactos. Hermano, ¿por qué estás golpeando a la gente? Tras un momento de vacilación, un líder de poca monta de otra facción no pudo evitar preguntar. Al escuchar esto, Chu Xian lo miró. Por fin, alguien que sabe hablar. En ese momento todos se quedaron sin palabras. Así que el problema estaba en la primera frase. Llamarlo niño una y otra vez fue lo que provocó la brutal paliza. Miraron a la gente tendida en el suelo, dedicándoles maraadas que decían se lo merecían. Los subordinados golpeados también se sintieron agraviados. Fue su líder quien gritó primero. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Bofetadas injustificadas? Tú. El primer líder que fue golpeado se puso de pie, sin la arrogancia de antes. Quiso decir algo duro pero no se atrevió. Temía morir si recibía algunos golpes más. Hace unos días, se había burlado de aquellos tipos que se veían obligados a gritar eslóganes. Ahora, ya no podía reírse en absoluto. Tras el sonido de los aplausos, se restableció el orden en el lugar. Alguien preguntó. Eso hermano, no nos andemos con rodeos. ¿Qué clase de acuerdo es esa agencia que mencionaste? Este no es el lugar para hablar, dijo Chu Xian. Después de usted. La otra parte ya no se atrevía a subestimarlo. Siendo tan tranquilo, arrogante y con una gran destreza marcial, era sin duda un feroz dragón que cruzaba el río. Fundamentalmente sus acciones eran impredecibles. Era capaz de abofetear a la gente por un simple desacuerdo. Él era incluso más despiadado que ellos. Poco después, llegaron a un restaurante. Las 3 facciones regresaron para notificar a sus respectivos responsables de la toma de decisiones. Como no estaba lejos, se reunieron rápidamente. Un hombre con mirada fría miró a Chu Xian. Él habló primero. Hermano, golpeaste a nuestra gente y 2 veces. Nos debes una explicación. No empezó con la palabra niño por temor a que la otra persona pudiera perder la cabeza. Si le daban una bofetada, sería demasiado humillante. El líder de poca monta que acababa de recibir una bofetada estaba justo detrás de él. Lo que has dicho es muy cierto. Chu Xian sonrió levemente y asintió. Justo cuando la otra parte pensaba que Chu Xian se estaba ablandando, su tono cambió. Me enviaste gente a seguirme varias veces, haciéndome perder tiempo y energía lidiando con ellos. Necesito una explicación. Mi tarifa por mi trabajo es muy caro. Palabra por palabra, ofreció un contenido que todos consideraron absurdo. En ese momento, todos los presentes quedaron atónitos. ¿Qué? ¿Golpeó a gente y todavía quería una explicación y una compensación por mano de obra? ¿Qué clase de lógica es esta? Tiene que haber un límite para lo irracional. Uno a uno sus cerebros sentían como si estuvieran sufriendo un cortocircuito. ¿Qué quieres decir? El hombre estaba furioso.
Eso significa que primero hay que pagar mis honorarios por la mano de obra, y luego hablamos de otras cosas. Chu Xian los miró y habló con indiferencia. Una y otra vez. Y aún así querían cooperar. Bien, infórmate primero sobre la tarifa de mano de obra. Mencionar la agencia antes era principalmente para evitar que algunas personas lo molestaran mientras vendía té, solo para ganar algo de tiempo. Tiger Brow pagó 1,5 millones solo por una frase. Esa gente que tenía delante lo había provocado e incluso se había presentado en su puerta. Si no les hacía sangrar un poco, ¿acaso pensaban que era un monstruo salvaje al que podían dominar a su antojo? Desde que vinieron a él, supuso que estaban allí para darle dinero. ¿No lo estás dando? Entonces lo tomaría por la fuerza. ¿Hablas en serio? La mirada del otro hombre se volvió más fría. Algunos de sus subordinados se llevaron las manos a la cintura, como si estuvieran a punto de sacar armas. Chu Xian, por supuesto, ¿no tienes miedo de no poder salir por esta puerta? La entrada ya estaba bloqueada por un grupo de personas y las cortinas estaban corridas. Ante esta situación desesperada, Chu Xian sonrió con satisfacción. Te daré la oportunidad de reformularlo. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, la multitud estaba indignada. Varios líderes estaban tan furiosos que se les puso la cara verde. ¿Acaso entiendes la situación? ¿Estás rodeado? ¿De dónde sacas el valor? ¿Quién te lo dio? Denúncialo. Casi pensaron que eran ellos los que estaban siendo rodeados. Arrogante. En toda mi vida, jamás he visto a alguien tan engreído. 67 no más. Capítulo 67. Nada más que esto. Uno a uno se frotaron las palmas de las manos, preparándose para darles a Chu Xian y a su compañero una lección como es debido. Ser tan arrogante es una enfermedad, y necesita tratamiento. Esa frase que acaba de pronunciar fue una muestra de desprecio y provocación hacia ellos. Pedirle que reformulara sus palabras era sin duda una señal de que estaba borracho. ¿Nunca lo habías visto? Entonces échale un buen vistazo. En cuanto pronunció las palabras, Liu Yuan fue el primero en atacar. Un ser humano bioquímico no era una ovejilla. En la descripción del sistema, había un conjunto de paréntesis. El contenido era simple, una sola palabra. Combatir. Puede que no sean muy inteligentes, puede que no sepan cómo hacer negocios, pero en sus entornos de fábrica, se les implantaban habilidades e instintos de combate comparables a los de los soldados de élite. Si la fuerza no se tenía en cuenta, ni siquiera Chu Xian pudo vencerlos. Con la misma condición física, que un ser humano bioquímicamente le ganara sería tan sencillo como si él venciera a Liu Qi, una derrota sin ningún esfuerzo. Por lo tanto, el resultado de esta pelea de uno contra muchos ya estaba predeterminado. Estallido. ¡Ay! Mis paloutas. Instintos de combate aterradores, cada movimiento dirigido a una debilidad. Pisotear los dedos de los pies. Pateando la entrepierna. Si bien evitaron matar a nadie, utilizaron cada parte del cuerpo al extremo. Incluso Chu Xian sintió un escalofrío en la entrepierna al verlo. Por supuesto, Chu Xian no se quedó de brazos cruzados mirando. La última vez solo eran 12. Y aún no se había cansado de pelear. Esta vez, seguiría dándose el gusto. Ah, no, como un lobo entre ovejas, Chu Xian derribaba a un niño con cada puñetazo. Ninguno podía resistir un solo golpe. Algunos estaban aterrorizados e intentaron abrir la puerta, solo para descubrir que estaba bloqueada desde afuera y no se movía. Al segundo siguiente sus rostros se contrajeron por completo. ¡Aguó! Agarrándose las piernas, sentían demasiado dolor como para siquiera mantenerse en pie. Chu Xian mostró cierta contención, pero Liu Yuan fue el más directo. Cada vez que encontraba una oportunidad, se aseguraba de que el oponente perdiera por completo su capacidad de lucha. No tenía ningún tipo de ética marcial. En menos de 3 minutos, solo se oían lamentos en la habitación. Quedaron 5 personas en pie. Chu Xian, Liu Yuan, y los 3 jefes que no habían hecho ningún movimiento. Aunque no estaban heridos, el sudor les corría por la frente. Habían oído que el otro bando tenía una gran destreza en combate, así que esta vez trajeron a mucha gente. Sin embargo, ni siquiera habían durado un solo intercambio. Uno de ellos se puso la mano en la cintura. Piénsalo bien, si tocas eso podrías morir, dijo Chu Xian con indiferencia mientras se recostaba en su silla. Instantáneamente, el cuerpo del hombre se puso rígido. Soltó y dijo, amigo, esta vez admitimos la derrota. Es mejor hacer amigos que enemigos. Cumpliremos con tus exigencias. Cuando te derrotan, te pones de pie. La situación era más fuerte que los hombres. Sensitivo. Chu Xian soltó una risita. 1 millón de puntos de crédito por partido. No es demasiado, ¿verdad? Esto es un robo, refunfuñó uno de ellos.
Chu Xian lo miró y dijo con sorpresa, ¿crees que es muy poco? Bien, entonces, 1,5 millones. Imposible. ¿Sigues pensando que es muy poco? Bueno, ya que insistes tanto, 2 millones. No más, o mi conciencia se resentirá. ¿Preocupado mis narices? ¿Acaso tienes cara? Aquel hombre quiso hablar de nuevo, pero los dos que estaban a su lado lo silenciaron. Maldita sea. ¿Por qué estás hablando tanto? Todo es culpa tuya. 1 millón se convirtió en 2 millones. Por mucha riqueza que tengamos, no puede resistir tu despilfarro. 1 millón cada uno, ¿de acuerdo?, preguntó otra persona con cautela. Chu Xian, 3 millones cada uno. Claro, no tengo ninguna objeción. ¡Qué buena persona! ¿Cómo pudo aumentar en otro millón? Los tres ya no se atrevieron a hablar. 6 segundos para pensarlo. Si no hablas significa que aceptas 3 millones. 6, 5, 1. Muy bien, parece que hemos llegado a un consenso. Ha sido una reunión exitosa y significativa. Las palabras de Chu Xian hicieron que los tres lo maldijeran lo suficiente como para llenar un libro. Nunca antes habían sufrido un acoso así. ¿Consenso? Consenso mis narices. ¿Acaso alcanzar un consenso unilateralmente cuenta como tal? No estás del todo convencido, dijo Chu Xian de repente. Los tres permanecieron en silencio, pero sus expresiones eran evidentes. Liu Yuan dio un paso al frente y propinó una patada, seguida de un grito. El que más había hablado salió disparado por los aires, casi golpeándose la cabeza contra el techo. Al caer, se había desmayado. Ninguna de estas personas era buena gente. Si los pusieras en fila para ejecutarlos, ni uno solo sería acusado injustamente. Por lo tanto, Chu Xian no tenía absolutamente ninguna carga psicológica al tratar con ellos. Estoy convencido. Si alguien se atreve a no estar convencido, seré el primero en discrepar. Los otros dos siguieron sus instintos de inmediato, sin atreverse a decir una palabra más. Obedientemente entregaron el dinero, fueron golpeados y aún tuvieron que pagar los gastos laborales del otro bando. Simplemente querían llorar, pero no les salían las lágrimas. Después de recibir los gastos laborales, Chu Xian se marchó satisfecho. Hoy había hecho una buena obra e incluso había ganado algo de dinero. Y si los había ofendido demasiado, no le importaba en absoluto. Después de hoy, él ya no aparecería en esta ciudad subterránea. Anteriormente no tenía más remedio que deambular por este lugar. Ahora, con el nodo espacial, el mundo se había expandido. 68 es hora de salir de la ciudad. Capítulo 68 es hora de abandonar la ciudad. Poco después, la sala de billar. El hermano Wu recibió la noticia de que todas las partes habían sido rechazadas. Él, que todavía se preguntaba si Chu Xian devolvería el crédito, sintió que su ánimo mejoraba instantáneamente. Ja ja ja. Oh. Por un instante se rió como un niño de 136 kilos. Refrescante. En comparación, Chu Xian fue prácticamente amable con él, aunque había granadas y armas de fuego, no eran más que amenazas. Pero a los demás no les dio una paliza. También extorsionó una gran suma de dinero. Él había perdido 1,5 millones, mientras que los otros tres partidos perdieron 3 millones cada uno, el doble que él. Al pensar en esto, se sentía cómodo. Vivía con una comodidad increíble, ya ni siquiera le importaba ese $1.000.000 en crédito. En general, los demás lo tenían mucho peor. Mientras él se regocijaba, bip, el comunicador volvió a sonar. Viéndolo bien, era de ese diablo. Preparar los artículos de la lista en un plazo de 3 días. Entrega en el lugar habitual. Esto incluye el crédito anterior y el depósito para el nuevo pedido. Hazlo, rápido. Al mismo tiempo se recibió una notificación de transferencia de puntos de crédito. 3 millones. 1 millón por el crédito y 2 millones como depósito. De buen tono, el hermano Wu borró rápidamente la sonrisa de su rostro. El último hazlo rápido sonó como una orden a un subordinado, pero no se atrevió a objetar. Además, el depósito de 2 millones de puntos fue una grata sorpresa. Sabiendo que Chu Xian no tenía problemas de dinero ahora, ¿por qué no iba a aceptar el negocio? En este momento, Chu Xian ya había regresado al laboratorio. 1/3 de las ganancias ilícitas que acababa de obtener se las gastó en un instante. Sin embargo, no sintió ni una pizca de tristeza. ¿Acaso el valor de los puntos de crédito no radicaba precisamente en intercambiarlos por lo que uno necesitaba? Ahora, realmente necesitaba muchas cosas. Cables, tubería, mesas y sillas, equipo. Mientras se construían los muros, era necesario comprar estos materiales rápidamente, de lo contrario, no sería más que una casa vacía. Muy cutre.
Además acababa de hacer pedidos anticipados de generadores, combustible para vehículos, servidores y otros artículos similares a través de diversos canales. ¿Para qué necesitaba servidores? Un laboratorio a gran escala tenía enormes necesidades de almacenamiento. Un solo mapa genético de una planta podía ocupar decenas de gigabytes. Por lo tanto, contar con un ordenador no era ni mucho menos suficiente. Algo parecido a un centro de datos todavía estaba muy lejos. Por ahora, como mucho podría construir una sala de servidores para satisfacer las necesidades experimentales. Esto también implicaba un consumo de electricidad, que por el momento solo podía obtenerse mediante combustible. Chu Xian tenía muchas ganas de instalar paneles solares porque había mucha luz en el espacio. Pero obviamente, le estaba dando demasiadas vueltas al asunto. La producción de dichos artículos había cesado hacía mucho tiempo. Su único uso era para estaciones espaciales, ya que eran completamente inútiles en la ciudad subterránea. Ojalá existieran pequeños reactors de fusión, pero solo podía soñar, no había dónde comprarlos. Aquí, al llegar a la oficina, le dio de comer a Anduoduo como parte de su rutina diaria. ¿Qué es esto?, preguntó el dúo de ama antes de la comida. Chu Xian, carne seca. ¿Qué más podía decir? Las habilidades de su hermano Xian superaban su comprensión una y otra vez, especialmente sus métodos para obtener comida. Cosas que vuelan en el cielo, cosas que corren por el suelo, cosas que nadan en el agua. Apenas recordaba cuántas cosas había comido que no había visto desde su infancia. Si esto continuaba, sería casi un delito. Hermano Xian, ¿qué tal si te lo tomas con calma? Si sigues así, no podrás ahorrar nada de dinero. ¿Qué sentido tiene ahorrar dinero?, preguntó Chu Xian. Anduoduo lo pensó y no encontró ningún fallo en su lógica. No es que necesitara una dote. ¿En qué estás pensando?, preguntó Chu Xian al ver que el rostro de Anduoduo se ponía cada vez más rojo. Anduoduo tuvo una idea repentina, pensando en qué comer para el almuerzo. Entonces saca esa coliflor y saltéala. Visto bueno. Área de plantación de coliflor -1. 3 días después, el 8 de noviembre. El almacén. Tras recoger el último lote de mercancías, los puntos de crédito de Chu Xian estaban casi agotados, y los había canjeado por una gran cantidad de suministros necesarios. El segundo siguiente, ya estaba de vuelta en casa. Los Noudous espaciales eran así de rápidos. De hecho, los Noudous espaciales también tenían algunas limitaciones. En primer lugar, debe haber un intervalo de más de 10 segundos entre cada teletransportación. Intentar una teletransportación rápida y fulgurante era imposible. Segundo, un límite en el número total de veces. Ninguno. En tercer lugar, no puede cortar, por ejemplo, si se coloca en el suelo, incluso dentro de un radio de 6 metros, no puede cortarlo. En otras palabras, no posee letalidad física. Aún así, Chu Xian ya estaba muy satisfecho. La función de teletransportación por sí sola ya era una característica impresionante. ¿Esperas que sea tanto ofensivo como defensivo? Ojalá. Entrando en el espacio dimensional, tras ponerse la ropa de trabajo, comenzó sus reformas diarias. Para ayer ya se habían construido todos los muros. A continuación, se procedió a la instalación de las distintas tuberías y a la decoración interior. Sus subordinados eran buenos luchando, pero para todo lo demás tenían que aprender. Al principio, Chu Xian tuvo que enseñarles paso a paso mientras él mismo realizaba gran parte del trabajo. 3 horas después, al mirar la hora, supe que era hora de abandonar la ciudad. 69 Energía genética. Capítulo 69 Energía genética. 30 minutos después. Distrito Este. La estación de transporte de pasajeros y mercancías. A pesar de su nombre, los viajes para la gente común y el transporte de mercancías se habían vuelto extremadamente raros después del cataclismo. Se utilizaba principalmente para viajes oficiales. Por ejemplo, a la estación de suministro S. o a la cantera S. Había autobuses lanzadera exclusivos para los cambios de turno. En la película, Liu Qi se llevó a Anduoduo sin intención de traerla de vuelta él mismo. En cambio, le dijo que tomara el transbordador más cercano desde la siguiente estación de suministros. Esta vez, Chu Xian se había hecho pasar por un trabajador de mantenimiento eléctrico que se dirigía a una estación de suministro. En cualquier caso, la prioridad era salir de allí cuanto antes. En cuanto a por qué no se escabulló solo como lo hizo Liu Qi, la razón era simple. ¿Qué haría una vez que llegara allí arriba? Simplemente materializar un vehículo de ingeniería de la nada. ¿Has oído hablar alguna vez de las cámaras de vigilancia? Bip. Superó el control de seguridad, le entregaron una mochila y un casco. En este momento, Chu Xian no llevaba mascarilla. Sin embargo, incluso si un conocido se presentara ante él, no lo reconocería.
¿Acaso había aprendido una técnica de disfraz mediante un simple registro diario? Obviamente no. Fue el resultado del fluido de mejora genética de nivel 3 que había obtenido anteayer. Nivel 1. Nivel 2. Aparte de una notable mejora en su condición física, no se habían producido otros cambios. Sin embargo, después de que su nivel de vida subió al nivel 3, se abrió ante él un mundo completamente nuevo. No era tan místico como una novela de cultivo. Simplemente había dominado un método llamado energía genética. Energía bioeléctrica, potencia interna, fuerza oculta, poder del chi de la sangre. Tras pensarlo un buen rato, Chu Xian seguía sin dar con una descripción exacta. Quizás se trataba de uno de esos nombres, o quizás cualquiera de ellos encajaba. Actualmente era muy débil, carecía de poder ofensivo y resultaba bastante patético. Pero tenía una función útil, podía influir ligeramente en los músculos y los nervios para lograr un efecto de camuflaje. Fueron necesarios 2 días y varios experimentos. Solo entonces aprendió a estabilizar un solo rostro, lo cual resultaba muy agotador mentalmente. Retumbar. El vehículo de transporte modular atravesó las llanuras jalaadas. En el tramo cercano a la ciudad subterránea, paraba con frecuencia, como un autobús público. Una vez que se alejaron, la situación mejoró mucho. El vagón, con capacidad para más de 100 personas, había partido lleno, pero ahora solo quedaban una docena. De repente la transmisión sonó, llegando a la cantera de Chifeng. A pesar del trayecto con constantes paradas y arranques a lo largo de varios cientos de kilómetros, el vehículo de transporte solo llevaba 3 horas circulando, a una velocidad media superior a los 100 kilómetros por hora. El tsunami global provocó que el nivel del mar subiera 300 metros. Como consecuencia, esto creó miles de kilómetros de llanuras de hielo. No había carreteras, ni eran necesarias, a menos que uno se encontrara con una montaña, no había necesidad de desviarse. Otra docena de personas aproximadamente lograron bajarse. En este punto, en el vagón solo quedaban 3 personas además de Chu Xian. Había otro pasajero y un oficial de seguridad del vagón. El vehículo de transporte continuó su camino. Aún quedaban 100 kilómetros hasta la parada final. Obviamente, a Chu Xian le fue imposible bajarse en la última parada. Tras recorrer otros 30 kilómetros, se levantó y caminó hasta la puerta del vagón. ¿Sucede algo? El responsable de seguridad lo miró con recelo. Nada. En cuanto terminó de hablar, Chu Xian se abalanzó sobre él, lo dejó inconsciente y le arrebató la tarjeta llave. Bip. Abrió la puerta de aislamiento térmico, entró en la esclusa de aire y sonrió con indiferencia al único pasajero que quedaba en el vagón. No tengas miedo. Está bien, solo está inconsciente momentáneamente. No hay de qué preocuparse. Al mismo tiempo hizo un gesto para que guardaran silencio. Al ver a Chu Xian saltar, el pasajero que quedaba en el carruaje quedó atónito. El vehículo se desplazaba a 100 kilómetros por hora. Saltar sin protección era prácticamente una sentencia de muerte. Si quería suicidarse, no había necesidad de hacerlo así, ¿no sería más sencillo degollarlo? Ocurrió de repente. Solo después de un minuto el pasajero recordó que tenía que hacer algo. Inclinó la cabeza y se apoyó en el respaldo del asiento. Estoy durmiendo. En realidad, no vi nada hace un momento, pero no puedo dormirme para nada. Para otros, saltar de un vehículo a 100 kilómetros por hora era buscar la muerte, pero para Chu Xian no fue muy difícil. Rueda. Encogido, rodó docenas de veces por el suelo. Se puso de pie completamente ileso. ¡Qué endeble! Grieta. Se quitó inmediatamente el casco que acababa de resultar dañado, se quedó de pie sobre la pista de hielo sin ninguna protección y respiró hondo. Frío. Sus pulmones casi se congelaron, pero al segundo siguiente, la situación mejoró considerablemente. La capacidad de adaptación de una forma de vida de nivel 3 al entorno se vio enormemente mejorada. Era imposible soportarlo por completo, la temperatura superaba los 100 grados bajo cero. Le dolían los pulmones al respirar, pero no iba a morir. Aún así, no debía tentar a la suerte. Se puso la máscara de su traje nanoprotector e inmediatamente su respiración se volvió fluida. Se dio la vuelta, caminó hacia una casa cercana. Aquello ya era la parte sur de las montañas del Gran Xinjiang, donde el terreno era relativamente elevado. No se había visto afectada por el tsunami, pero aún quedaba una gruesa capa de nieve. Las casas de menos de 3 pisos llevaban mucho tiempo sepultadas bajo el hielo y la nieve. Desde la distancia, aquella casa parecía haber tenido originalmente 6 o 7 pisos de altura. Ahora, solo quedaban poco más de 2 pisos sobre el nivel del suelo. 10 minutos después. Brum. Una moto de nieve salió disparada. ¿Por qué no sacarlo cuando estás afuera?
¿Para qué tomarse tantas molestias? La razón era sencilla, estábamos en el hemisferio norte, el cielo siempre estaba iluminado, y había muchos satélites orbitando sobre nuestras cabezas. Aunque la probabilidad de ser fotografiado era prácticamente la misma que la de ganar la lotería, era mejor ser precavido. 70 Arrendamiento del milenio. Capítulo 70 Un contrato de arrendamiento de 1000 años. En las llanuras jalaadas, la moto de nieve continuó acelerando. 60, 80, pronto superó los 100 km por hora. Antes de la catástrofe, muchas motos de nieve de alta gama podían alcanzar esa velocidad. Sin embargo, esto fue solo el principio. 120, 130. En poco tiempo alcanzó los 160 km por hora, aunque el indicador del tablero solo marcaba un tercio. En este punto, Chu Xian no se atrevió a acelerar más. Si hubiera estado en una pista de carreras plana, tal vez habría intentado poner a prueba los límites, pero esta no lo era. Llanura y pista plana eran dos conceptos completamente diferentes. Para vehículos con ruedas de 3 o 4 metros de altura, esas pequeñas ondulaciones podían ignorarse. Pero una moto de nieve no podría hacer eso. Debido a las limitaciones del terreno, tuvo que ir con calma. ¿Por qué no conducir el vehículo de ingeniería? Dios sabe si el camión de transporte activaría la alarma de inmediato. El vehículo de ingeniería era un objetivo demasiado grande, un solo barrido satelital lo detectaría al instante. ¿Y si la moto de nieve sería descubierta? Como ya se mencionó, esto no fue sencillo. Espacio dimensional, cuchillo de combate con filo de molécula única, mejora mental, mejora genética, soldados bioquímicos. Hasta ahora, ni un solo artículo de los controles adicionales no era de tecnología de punta. Naturalmente, la moto de nieve no sería una moto común y corriente. En primer lugar, la velocidad, eso es obvio. En segundo lugar, la potencia. No quemaba combustible, en su lugar, utilizaba un motor basado en una tecnología desconocida que podía autocargarse. En tercer lugar, sobre la nieve podría lograr un efecto casi semi-invisible. Una herramienta absolutamente genial para viajar sobre la nieve. Llevaba mucho tiempo queriendo conducirlo, pero el espacio dimensional era demasiado pequeño y no había podido desplegarlo. Hoy por fin, su deseo se hizo realidad. Tenía que decirlo, solo había una palabra para describirlo. Impresionante. El objetivo de este viaje. Esa ciudad salvaje estaba un poco lejos, ubicada en la zona del lago Baikal, en el límite del territorio de la ciudad subterránea administrado por Huaxia. Así es. Actualmente la región al norte del lago Baikal está gestionada por Huaxia. En la época en que se construían los Moutars, Huaxia fue quien más se esforzó. De los más de 10.000 Moutars planetarios, más de 2.000 pertenecen al bando de Huaxia, lo que representa una quinta parte. Para equilibrar el empuje, los Moutars se distribuyeron de forma relativamente uniforme, y la superficie total del hemisferio norte es de casi 100 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, ¿a cuánto equivale una quinta parte de eso? 20 millones de kilómetros cuadrados. El número 1 del mundo. Por supuesto, este es el rango de gestión, no el rango total. El oso polar también es uno de los P5. ¿Cómo es posible que hayan accedido a regalarlo? Puedes usarlo, puedes lograrlo, pero la propiedad nunca fue cedida. Según el acuerdo, al llegar a su nuevo hogar dentro de 2500 años, deberán retirarse a su territorio original. Sin embargo, eso es algo que se verá dentro de 1000 años. Actualmente le corresponde a Huaxia un contrato de arrendamiento de 1000 años, sin alquiler. En cuanto a si lo devolverán cuando llegue el momento. Chu Xian condujo durante más de 30 horas para recorrer los más de 3000 kilómetros. Un día y medio completo. Uno solo podía decir. Condujo hasta que sintió ganas de vomitar. Era simplemente una vasta extensión blanca, el paisaje casi nunca cambiaba. Durante el viaje, incluso tomó desvíos para evitar algunas ciudades oficiales. Rodeando la vertiente oriental de las montañas Yablana, finalmente divisó a lo lejos la ciudad salvaje, según las coordenadas. Quizás podría llamarse con un nombre más bonito un refugio. Estaba situada en la ladera de la montaña. A diferencia de las ciudades subterráneas oficiales, la mayoría de los refugios construidos por la gente se edificaron desde los cimientos. Problemas de recursos, cuestiones geográficas, problemas de dificultad. Todos estos problemas aquejaban a las fuerzas privadas de la época. Construir una desde cero ya era una tarea ardua. El que se veía a lo lejos era un refugio de tamaño mediano. Su capacidad máxima era de alrededor de 30.000 personas. Esto ya era muy elevado para una ciudad privada. Las ciudades subterráneas oficiales solo albergaban a unas 300.000. Chu Xian no actuó precipitadamente. En un lugar extraño,
Ser descuidado es un gran tabú. Primero condujo la moto de nieve hasta un lugar relativamente escondido y la hizo regresar a su espacio. Al segundo siguiente apareció la imponente forma del vehículo de ingeniería. Chu Xian ordenó en su mente reconocimiento. Sí, Liu Yuan, que se encontraba dentro del vehículo, recibió la orden y se abrió una pequeña escotilla en el techo del vehículo de ingeniería. Zumbido. Un Draan despegó. Esto era equipamiento estándar para un vehículo de ingeniería. Al fin y al cabo, el equipamiento en la tierra errante era generalmente enorme. Subir y bajar era agotador. En ocasiones, se necesitaban drones para inspecciones, reparaciones sencillas, etc. 3 horas después. Bip. Tras regresar al laboratorio para fichar una vez más, Chu Xian volvió al vehículo de ingeniería. El Draan no ha detectado ninguna anomalía por el momento, informó Liu Yuan. Posteriormente Wu Yuan fue enviado a explorar. Chu Xian continuó escondido dentro del vehículo de ingeniería. A través de la visión compartida, pudo ver a Wu Yuan acercándose cada vez más al refugio. También pudo observar los daños causados por el impacto del meteorito. 1/10 parte se había derrumbado. Fue ese décimo el que provocó los desastres secundarios, que resultaron en un 90% de víctimas en la ciudad, obligando a los supervivientes a reubicarse. ¿Por qué tendría un impacto tan grande? En un edificio, se abrió un gran agujero desde la parte superior hasta la inferior, y la estructura de casi todos los pisos resultó dañada. En cuestión de minutos, la temperatura descendería a más de 100 grados bajo cero. Poco después, Wu Yuan llegó a una puerta que estaba completamente abierta. Cuerpo descubierto. Cuerpo descubierto. Tras entrar, se encontraron cada vez más cadáveres. Chu Xian apenas podía soportar mirarlos, parecían esculturas de hielo. Hombres, mujeres, ancianos y jóvenes. De todas las edades. Sus expresiones quedaron congeladas en el momento de desesperación, miedo y reticencia. Continuamos adelante. Cuando Wu Yuan entró por una puerta interior. No te muevas. Varias figuras aparecieron a su alrededor, con cañones de armas oscuras apuntando a Wu Yuan. Interesante. Bajo esa visión compartida, Chu Xian sintió como si le estuvieran apuntando a la cabeza, pero no le preocupó en absoluto. Enfrentarse a una máquina de combate como Wu Yuan, al no disparar de inmediato, ya habían perdido la oportunidad de matarlo.